Señoras y señores, viene modelo de Corea del Sur, Estados Unidos, India y China para el despegue de la educación en el Perú. Está a cargo del doctor Jorge Gaviria, director de la Oficina de Políticas de Asuntos Internacionales de la Universidad de las Peruanas, representante del programa en Carolina, Peruana Proyecto Privado de Biocomercio, a través de la utilización de las innovaciones en el comercio exterior y las biotecnologías aplicadas para la conservación de los recursos genéticos y el patrimonio cultural de las comunidades nativas peruanas al mundo, promoción del desarrollo rural, de capacidades y tecnologías de gestión de la biodiversidad, proyectos de desarrollo regional de base tecnológica. Actualmente, trabajando con las especies de las regiones amazónicas y andinas del Perú, director del programa Smithsonian y Carolina de Washington, Estados Unidos. En ese sentido debemos reconocer hacia dónde vamos como país para poder definir una estrategia de educación, y eso significa también, lógicamente, reconocer las áreas de producción y las fortalezas que tiene nuestro país en los escenarios internacionales, especialmente en las economías. ¿Cómo nos ven, ¿no? Como un país que provee recursos naturales, ¿no? Entonces, generalmente vivimos de materias primas y es el momento en que la educación pueda servirnos para desarrollar economías en base al conocimiento, ¿no? Que es justamente lo que vamos a presentar hoy día. Una tétrada de la educación. Los 4 componentes que consideramos son claves para poder desarrollar un esquema de educación en el cual las tecnologías son una de las herramientas. Como les decía, el enfoque general es, tenemos los sistemas productivos, ¿no?, en las aulas, en la educación técnico-productiva, las innovaciones pedagógicas, los contenidos y las tecnologías. En orden son sistemas productivos que nos van a generar contenidos, luego utilizar innovaciones pedagógicas y las tecnologías que vamos a conocer. Todo esto con algunas experiencias, especialmente en China, en Corea del Sur, donde estuve los últimos 5 años trabajando en temas de educación e investigación en la Universidad de Kangwon National University. Bien, los sistemas productivos. En este caso, lo que buscamos es conectar los sistemas productivos con las diferentes disciplinas de la ciencia. Nos hemos enfocado principalmente a desarrollar capacidades científicas en los jóvenes estudiantes desde el colegio hasta la edad técnico-productiva o la secundaria y superior, ¿no? Por ejemplo, aquí mostramos un sistema, acuaponía. Es un sistema que supera a los biohuertos que se trabajan en muchos países, a la hidroponía y a la acuicultura. Integra estos sistemas de tal manera que cultivamos peces y a su vez hortalizas en un sistema de recirculación de agua donde los peces con sus excretas, el amonio, pasa a ser nitrito y nitrato que las plantas lo consumen y luego retorna el agua y así sucesivamente. No perdemos agua, nunca, solo la evaporación del agua y al final cosechamos peces como también hortalizas. Es algo muy interesante y a su vez genera valores ambientales e integra 2 biotecnologías y una tercera en realidad que es la biotecnología microbiana, que es la que transforma amonio en nitrito y nitrato, ¿no? Las nitrosomonas, bacterias. Entonces, ¿cómo hacer que los sistemas productivos, como el que vemos aquí, puedan generar los contenidos? ¿Y por qué utilizamos sistemas productivos? Principalmente utilizamos sistemas productivos para poder enganchar a los alumnos en las disciplinas. Así como ustedes hoy día se han saturado, a veces nos saturamos de ver tantas tecnologías una tras otra, pues necesitamos novedades igual, para poder hacer explícitas algunos temas difíciles de la ciencia, necesitamos verlo en acción. En ese caso, los sistemas productivos nos van a generar contenidos. Bien, y a su vez, como por ejemplo vamos a ver contenidos en lo que es la biología, ¿no? La biología de los peces, el rol de los microorganismos, el ciclo de la fotosíntesis en sí, ¿no? La calidad del agua, el desarrollo de las plantas. Inclusive vamos a ver así como biología, física también, porque vamos a poder conocer
los cambios térmicos y cómo influyen en los peces o en las plantas, y vamos a reconocer también aspectos de química. Y en este caso, por ejemplo, fuerza igual masa, ¿no? ¿Se acuerdan? En el caso de determinar presiones para bombeos de agua en los sistemas de hidroponía y calidad del agua, ¿no? Masa por aceleración. Igual, aquí tenemos sistemas electrónicos, la robótica aplicada al desarrollo de los sistemas productivos, automatizar el sistema de bombeo, hacer que los timers activen y desactiven luces para los fotoperiodos, etc. No hay nada más interesante que generar esa motivación en los niños. ¿Cómo podemos hacer en un mundo tan agresivo para ellos en lo que significa media o medios de comunicación? Ellos acceden a computadoras, acceden al smartphone, a las tablets, y probablemente en las aulas no encuentran esa afinidad al mundo que ellos ya ahora manejan. Los niños principalmente superan a algunos profesores manejando los propios dispositivos y están interactuando como han visto, hay muchas aplicaciones online como las de Google sobre educación, donde ya los niños ven las células en 3D y el profesor nunca vio la célula en 3D, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a dictar a un niño que ya ve en aplicaciones pues cosas que te superan? Y ese es el caso, por ejemplo, esta es una foto en la Feria de Ciencias de este último fin de semana, Eureka, organizada por el Concitec, donde tuvimos una exhibición y vimos cómo los niños de todas las edades se vinculaban con estas experiencias, como estas fotos de quinoa que nunca se habían visto, son quinoas tomadas, quinoa roja tomadas con microscopio de fluorescencia. Bien, entonces si ya tenemos los contenidos generados por los sistemas productivos, recuerden, sistemas productivos, lo que buscamos es integrar la ruralidad con lo urbano, de manera sistémica, que el alumno comprenda de dónde provienen sus alimentos, de dónde provienen la mayoría de recursos y los roles que tenemos tanto la sociedad urbana como rural. Y esa producción de campo nos va a generar una serie, los retos de producción del módulo de acuaponía, nos van a generar una serie de necesidades de conocimiento y de habilidades. De ahí nacen esos contenidos. Y ahora, ¿qué innovaciones pedagógicas utilizamos? Generalmente la ciencia por indagación, la 5E, que es enganchar, explorar, explicar, extender y evaluar en un mundo real. Ese es el concepto pedagógico que propone Smithsonian Institution, que es un líder en el mundo de enseñanza de las ciencias y que considera que es gravitante en este momento que los jóvenes se involucren en temas de ciencia y tecnología. Porque vamos a ver más adelante el tema de las economías, ¿no? Y los sistemas productivos. Enganchar. Por ejemplo, miren esa niña tratando de observar moscas Drosophila mutantes. Mutantes Dampi que tienen las alas muy cortas, no pueden volar, pero son muy importantes para las experiencias en genética. ¿Cuántos de aquí docentes han visto o han trabajado con Drosophila? Muy pocos, o capaz nadie. Es más, porque yo las traigo del extranjero y casi nadie me las pide. Y las tenemos en la Universidad de San Marcos y ahora en Alas Peruanas, en el laboratorio para hacer ensayos de genética para estudiantes, para colegios. Por ejemplo, ahí ve esta niña. Entonces está motivándose y para eso tenemos una serie de herramientas que son los kits de biología, de química y de medio ambiente, con 47 temas que se han priorizado para los sectores más sensibles de la producción del país y por otro lado que son temas difíciles de explicar en teoría. Son kits netamente experimentales, desarrollados por Carolina, tienen un manual de docente, un sistema de evaluación para el alumno y lo que buscamos es una educación en base al STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Esa es la clave en este momento, prepararnos con capacidad para desarrollar habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Curioso, ¿no? Lo que más nos falta. De ahí seguramente es que podemos deducir nuestro futuro, ¿no? Justo es lo que más adolecemos. Y estas son cifras también de la educación en Estados Unidos, con grandes problemas. Ellos consideran que el 80% de trabajos de la siguiente década va a estar orientada
a estas capacidades. La demanda laboral requiere gente con estas capacidades. Y sin embargo solamente tienen el 16% aproximadamente para el caso de 2020 para poder cubrir. Y ahora vamos a ver los modelos asiáticos cómo han apuntado rápidamente a STEM, especialmente China. Bueno, los generadores del conocimiento siguen siendo los norteamericanos y como vemos aquí nuestro soporte es Smithsonian Institution, Carolina Biological Supplies, la NASA, University of Berkeley, California y Clemson University. Este es un proyecto de la Universidad de las Peruanas en Educación en Ciencias y trabajamos ahora con el CONCITEC desde la última presentación conjunta en Eureka este fin de semana para hacer algunos ensayos y también se había iniciado algunos contactos con el Ministerio de Educación, con la DIECA y esperemos que continúe luego de algunos cambios que todos conocemos. Bien, ahora, ya que habíamos visto anteriormente los sistemas productivos, luego los contenidos, las estrategias pedagógicas, cómo enseñar, las 5E, los kits, ¿no?, de biología, física, química, integrados en los sistemas. Es decir, los niños pueden comprender la relación de integración de las disciplinas científicas. Nunca están separadas, jamás están separadas en la naturaleza. Ese es un gran problema en la educación. El niño aquí en nuestro país estudia física, química y biología para preguntas de universidad. Inclusive hay colegios que ya anteponen un casco para ingeniero o un estetoscopio para médico a un niño. Eso es tremendamente grave para nuestra educación. Es el negocio de la educación, ¿no? Lo que buscamos nosotros, como dice hoy día el título, es competitividad. Y la competitividad va a depender de nuestros sectores productivos y qué somos en el escenario internacional. Y entonces ahora viene el cuarto componente de tecnologías. Tecnologías, principalmente digitalizar. Muchas de las, estamos haciendo un banco de imágenes y de series de biología y química de un laboratorio virtual para poder colocarlo en los portales o quién sabe con la DUE trabajar a nivel de capacitación docente a distancia y tratar de lograr que nuestros profesores tengan mayor alcance sobre experiencias directas de laboratorio, como en este caso. Este equipo está conectado a un sistema de video y luego es de Full HD y se conecta a una computadora, digitaliza y lo podemos hacer en streaming. Trabajar con la nube, como todos han visto. Y, por ejemplo, en Corea ya trabajan con niños, ahí está. Lo que vemos ahí es justamente... 말도 잘하네. 영어 한번 배워볼까? Son 30 segundos. 노래하면서 배우니까 신난다. 수학도 키보드로 공부하니까 더 재밌겠네요. 아이들 공부 이젠 재밌게 시키세요. 스마트 교육 로봇 키보드. 신나게 배우고 음성으로 쉽게 공부하며 재미있게 학습하는 키보드. 스마트 홈 키보드. En Corea del Sur se tiene un proyecto con Olé, que es una compañía muy poderosa de comunicaciones en Corea, y iRiver, que es el que desarrolló este robot, pero que en realidad es una tablet, pero animada, que se acerca al niño y tiene una situación gestual. Por ejemplo, si haces algo mal en la web, ¿no?, te dice que está mal y pone el rostro humano, lo humaniza. Lo interesante es que estamos hablando de una nueva generación de niños y de jóvenes que viven el entorno virtual, el entorno digital. En este caso, justo este año, 2014, el que viene, por ley, ya ninguno de los colegios de primaria en Corea del Sur va a usar libros, textos. Todo va a ser tablet. El gobierno tiene en Sejong, en la ciudad central nueva, prototipos de escuelas Smart Schools, totalmente en tablets. Y son varias las empresas, ¿no?, que están trabajando en esos y compiten entre ellos. Pero la fortaleza de Corea son sus contenidos. Y ahí está nuestro gran problema, el nuestro. ¿Qué ganamos conociendo de todo? Disculpen, ¿qué ganamos teniendo todas las plataformas, Microsoft, Oracle, Google, si los contenidos
no son pertinentes a nosotros, a nuestro contexto, a lo que queremos ser como país. Eso es lo más importante que debemos nosotros apuntar, a desarrollar contenidos. Tenemos que desarrollar contenidos para el docente, contenidos de soporte para los alumnos, y a eso debemos apuntar en Perú Educa, ¿no? Las autoridades deben tratar de fortalecer, porque uno entra a los portales y desde Huascarán o antes, siempre padecimos por contenidos. Ese es el gran problema. ¿Y qué ganamos calificando, certificando una institución educativa si la calidad se mide por sus contenidos y su impacto que pueda tener? Los protocolos los puedo cumplir, pero al final los resultados son los que tenemos nosotros en la evaluación PISA, ¿no? Bien. Aquí hay otro video, es justamente para que se den cuenta de los colegios desarrollados en Sellón, un área de experimentación del gobierno, donde se han desarrollado los nuevos colegios inteligentes. Reconocen al alumno cuando entra, ya automáticamente se sabe quién falta, quién no falta, el padre lo puede ver desde su casa, si es que está presente o no, cada uno maneja una tablet, y la profesora sabe lo que escribe cada uno, y lo puede poner en la pizarra, ya no tiene que decir pase usted adelante. Fíjense, ahí está el trabajo de cada uno. Bueno, definitivamente es muy bueno comparado con el pasado. Es justo una profesora de biología. También los estudiantes opinan maravillas, y este es un reporte, creo, para la BBC o para en Estados Unidos. Vamos a pasar a la siguiente. Eso es. Prácticamente la educación de estos muchachos está preparándose para los grandes retos de la competitividad dentro de 20 años, que van a ser full tecnologías. No va a existir ningún sector productivo en el cual las tecnologías no determinen las diferencias en los mercados, principalmente en valor agregado y competitividad, ¿no? Ahí está el Keybot, como les decía, animando el tablet. Tiene movimientos, sensores, etc. Y aquí una apuesta, por ejemplo, de Estados Unidos con YouTube y Google, ¿no? Google ya tiene, pueden entrar en Google Play, pueden entrar y bajar las aplicaciones de educación. Valen $1, $2, y a la izquierda sale para qué grado, matemática, física, química. Google ha desarrollado YouTube ha desarrollado su portal ahora de educación, donde tiene, por ejemplo, jóvenes enseñando a jóvenes. 10 expertos en diferentes disciplinas enseñando ciencias. Son los gurús, le llaman ellos, porque son jóvenes brillantes en disciplinas de ciencia y están enfocados. Aquí un padre con su hijo. Portándolo. Fíjense, Next Lab, YouTube. O entren hoy día a YouTube y lo van a encontrar. El gran problema también de nuestros docentes, ¿cuál? El idioma. Ahí otra falencia de la educación. Muchos de los MOOCs son en inglés, los mejores. Y en el caso de YouTube, excelente en inglés. Ahí ya tenemos gran problema. China por eso enseña inglés a todos los niñitos y se están preparando para poder estar compartiendo los avances, ¿no? Bien. Entonces, la clave está, ya tenemos de la tétrada los 4 sistemas productivos para que generen contenidos pertinentes, las estrategias pedagógicas, que son innovaciones pedagógicas, los kits, ¿no? Y luego las tecnologías como herramientas. Las tecnologías son herramientas, pero al final pueden ser herramientas negativas si los contenidos no son los apropiados. ¿Y cómo saber qué contenidos deben ser apropiados? Los que necesitamos como país. ¿Qué somos? Un país megadiverso. La biodiversidad va a ser el factor determinante del Perú en su economía. Y debemos apuntar a una educación en biodiversidad. La minería
si analizamos por la perspectiva, tiene los días contados. Ya se han descubierto y se están desarrollando con nanomateriales diferentes tipos de materias que pueden superar al cobre, a la plata, al zinc. El oro seguirá teniendo su valor, aunque ya sabemos, entre comillas, lo que sucede a nivel de las economías de los países con los bonos. Pero el país en realidad es megadiverso y eso significa biodiversidad más multiculturalidad. Esa cosmovisión amazónica que le da un factor determinante a nuestros recursos genéticos. Ese importante aporte de una cultura milenaria andina que debe ser considerada para la inclusión de los sectores más deprimidos en la educación. No podemos hacer contenidos en educación sin considerar la cosmovisión andina. Es imposible, va a ser un gran problema. Si los tratamos de hacer solo inclusión digital, les estamos regalando aparatos. Al final, lo más importante es qué va adentro, ¿no? Igual tenemos otro grupo. Es más, anteriormente en la cosmovisión andina tenemos casi 4 a 5 mil comunidades y que manejan 3 millones de hectáreas, que es lo que es el soporte de la gastronomía, que es todo un boom. Y en el caso de la Amazonía también tenemos muchas comunidades, más de 1000 comunidades con diferentes etnias. Buscamos la inclusión de zonas urbano-marginales y rurales, donde la pobreza es el doble que la urbana. El crecimiento de nuestro país no ha sido lo que esperábamos. Los modelos económicos, uno u otro, al final, si tienes recursos naturales en estos últimos años, has crecido, porque los precios fueron buenos. Ya se vienen las vacas flacas, los precios ya no son tan buenos, y Perú no está preparado, si no, todos sabemos dónde estamos en educación. Y las tendencias de los mercados es justamente una oportunidad para Perú. Productos de biofarma, productos nutracéuticos, alimentos de alto valor nutricional. ¿Cómo es posible que recién pensemos en la quinoa y pensar ahora en un commodity, llevarlo a la costa para volverlo otra vez a un precio flat? Grave error. La clave está siempre mantener ese binomio del recurso genético y su cultura. Las quinoas andinas son la clave, no las de costo. Y lo que buscan esos mercados es esto. Por eso China tiene clarísimo su rol. Y vemos muchos proyectos chinos de inclusión rural que tienen retos bastante claros, específicos. Igual que India. Por ejemplo, aquí, fíjense, esto es fotos en India, en las zonas rurales, los parques tecnológicos rurales en India, rurales. En mi caso tuve la suerte de compartir muchos años, me parecieron tremendamente importantes los últimos 5 años en Corea, con niños y jóvenes en las ferias de ciencias. ¿Y qué pensaban ellos sobre su país? Bueno, estaba más joven yo. Y ahora vemos un niño, justo mi hijo, en mi casa un día preguntándome que quería ver de qué había muerto uno de los peces del sistema acuapónico. Eso cambió su vida. Ahora es otra persona interesada, es un niñito. La idea está en que podamos desarrollar capacidades, habilidades, con un gran sentido sobre lo que somos como país. Por eso tenemos un programa que se llama Wiñay Runachay, que significa más o menos saberes para siempre, ¿no? O el crecimiento del hombre para siempre. Bueno, muchas gracias, joven. Hasta luego.